Señor, necesito que me sanes. Señor, necesitamos que fulanita, sutanito con nombres, los salves. Y a mí me llenó tanto de gozo, porque pudimos orar de una forma literal. Y hoy que este varón vino, y él trajo la palabra como la respuesta de las oraciones y las bendiciones que había hecho el domingo. Así que es cuestión no de Dios el creer, sino de nosotros. En decirle: Señor, yo creo a tus promesas, yo creo a tu palabra, y no voy a dejar ni la voy a soltar, porque son promesas de Dios. Y cuando nosotros dudamos de ello, entonces estamos haciendo y pensando que Dios no es digno de confianza. Y es por eso que nosotros necesitamos desarrollar la fe. Porque el creyente, por eso se llama, nos dicen creyentes, porque creemos en Dios. Amén. Dios ha hecho milagros en estos días y va a seguir haciéndolo. Y necesitamos dar testimonio de esos milagros, porque el testimonio es la veracidad de la palabra ya hecha carne en nosotros. Pero cuando nosotros callamos, entonces no le damos la gloria a Dios. En la mañana me regañaron a mí, ahora los regaño yo a ustedes. Lo siento. Es que yo iba a sentarme después que oraron por mí. Yo creí en un milagro, he estado orando y ahí va a sentarme y me regresaron y me regañaron. Entonces, hay que darle la gloria y la honra a Dios siempre. Cuando usted reciba un milagro, denle la gloria a Dios. Así como los leprosos, ¿verdad? Que Dios los sanó, se fueron, los viene saltando, pero ¿cuántos regresaron? Solo uno. ¿Y saben que eso continúa? Entre 10 personas que reciben un milagro, a veces uno regresa para dar testimonio. Y el resto, a veces no. Vamos al libro de Juan, capítulo 4. Mi esposo tuvo que acompañar a los pastores y me dijo: te haces cargo. Así que estamos predicando. Capítulo 4, verso 3. Dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer
has dicho, no tengo marido. ¿Estamos pensando? Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La mujer le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Dice la palabra que Jesús pasó por Samaria porque era necesario pasar. Pero cuando Jesús decide pasar por Samaria, había un problema. Dicen que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces, cuando les tenía que tocar pasar por Samaria, un judío tenía que rodear la ciudad y no entrar a Samaria. Pero dice que él decidió pasar por Samaria porque había una necesidad. Dios siempre va a decidir pasar por tu casa, pasar por tu vida, porque Él ve la necesidad de nosotros en nuestro corazón. Y dice la palabra que Él vio en esa ciudad de Sicar, que estaba junto a la edad de Jacob, que le había dado a su hijo José, y estaba ahí una mujer que era de ese lugar y no tiene nombre. Esa mujer se le llama la samaritana porque era de Samaria, pero no da nombre. Yo me imagino que Dios solo menciona el lugar de donde era por cuidar la vida y el corazón y la identidad de ella, por lo cual no da el nombre, pero dice del lugar de donde era de esta mujer, que era de Samaria. Y estaba la mujer ahí como eso a las 12 del mediodía. Yo siempre me pregunto, ¿quién se le ocurre ir a traer agua a las 12 del mediodía en esas tierras tan calientes? Solo alguien que tenía algún problema o algo que le impedía poder ir en la mañana o en la tarde. Por lo general, siempre iban temprano en la mañana o en la tarde por el sol. Pero esta mujer iba a las 12 del mediodía porque no había nadie en ese lugar. Y parece que la samaritana era conocida en el pueblo, tenía muchos amigos, porque al final de esta historia va a los hombres, por lo cual ella tenía muchos conocidos y no eran precisamente mujeres. Entonces los que iban a recoger agua eran mujeres. Imagínense, ella no tenía amigas, no tenía con quién platicar, entonces por eso ella decidía ir a las 12 del mediodía. Y Jesús, con la intención de poder encontrar a esa mujer y darnos una lección ahora, Él va a ese lugar a poder hablar con la samaritana, porque esta mujer tenía mucha necesidad. Y entonces llega Jesús ahí, viendo a la mujer de Samaria que estaba sacando el agua. Jesús le dice: dame de beber. ¡Wow! Dame de beber. Le pide un hombre a una mujer que estaba a las 12 del mediodía, cansada, fastidiada, y
teníamos tantos problemas que necesitábamos a Dios para que pudiéramos estar bien. Entonces, esta mujer está ahí y Jesús empieza a hablar con ella. ¿Cuántos de ustedes han experimentado que vienen al Señor y pareciera que se destapa una caja de Pandora dentro de nosotros? Parecía que no teníamos problemas, pero venimos al Señor y empiezan a salir un montón de problemas. ¿A cuánto les ha pasado? ¿O todavía no se ha destapado su caja de Pandora? Pues en esta mañana va a empezar a destaparse ustedes. Entonces, venimos al Señor y hay gente que dice, no, vine a Cristo y me salieron un montón de problemas. Ya me voy así como de lejitos para evitarme mucho problema. No fue que no tenías problema. La cosa es que estábamos en oscuridad y venimos a la luz que es Cristo, y entonces todo se empieza a ver, todo empieza a salir, porque teníamos cosas ocultas, pero esas cosas ocultas que estaban dentro de nosotros nos estaban afectando. Entonces cuando venimos al Señor, que viene la luz y viene la verdad de Cristo sobre nosotros y dentro de nosotros, el Señor empieza a mostrar todo lo que está en nuestra vida. Pero el Señor no lo hace para avergonzarnos ni para humillarnos. El Señor lo hace para liberarnos. Dice que conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Amén. Conocer la verdad nos trae libertad, no nos trae esclavitud, nos trae libertad. Entonces empieza a hablar Jesús con la samaritana y empieza a salir lo primero. Lo primero era que ella dice, bueno, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿cómo te atreves a pedirme a mí? Lo primero que sale son nuestras enemistades. Empezamos a ver, venimos al Señor y le pedimos al Señor perdón y nos reconciliamos con Él y nos damos cuenta que tenemos enojo contra un padre, contra una madre. Dice, uy, yo estoy molesta con mi mamá, con mi papá. Y el Espíritu Santo te dice, tienes que irme a pedir perdón a tu mamá o a tu papá. Luego te das cuenta que también estabas molesto con alguien más y que tenías enemistades y empiezas a ir a pedir perdón uno por uno. ¿A cuánto les pasó eso? ¿O todavía no lo han hecho? ¿A cuánto les ha tocado ir a pedir perdón cuando vinieron al Señor? A mí me tocó. Yo dije, no, todo esto es normal en la familia, sí, hay que pelearse, hay que tratarse así, es normal. Y cuando vengo al Señor, me di cuenta que estaba deshonrando a mi madre con mi actitud. Y lo primero que tuve que hacer era pedirle perdón a mi mamá. Y luego a los demás, al resto. Entonces, lo primero que sale en la vida de esta mujer es que eran enemigos entre los judíos. Y eso estaba chocándole a ella. Y luego le dice, había algo más. Un hombre con una mujer no podían hablar. Eran cosas culturales. No podían hablar. Y ella, aunque se dedicaba a otras cosas, pero como de amigos no podían hablar. Entonces, van a salir cosas culturales también en nuestras vidas, que necesitamos nosotros renunciar a ellas y decirle al Señor, yo quiero adoptar, no cultura, sino adoptar principios en mi vida. Entonces, sigamos la historia. Le dice, respondiendo a Jesús, le dijo, oh, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios, si conociéramos ese don de Dios, la vida que Dios nos da, le aseguro que rápidamente le diríamos, Señor, dame más, dame más, dame más de ti. Y esta mujer le dice a Jesús a esta mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero necesitamos conocer quién es Jesús para nosotros también. ¿Quién es el Señor para nosotros? Hay muchos cristianos que no conocen a Jesús todavía, porque no tienen la relación con Él, pero tampoco no hay una relación con las Escrituras. Y por eso es que nos cuesta mucho conocer a Jesús. Entonces,
el conocer quién es Dios, quién es Jesús para nosotros. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos la libertad de poder pedir a Dios lo que Él tiene para nosotros. Porque Él dice, si tú supieras, conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Saben por qué no tenemos la libertad de pedir a Dios lo que necesitamos? Porque no le conocemos. Yo a un desconocido no le puedo pedir nada, pero a mi hijo, a mi esposo, yo le puedo pedir algo. A mi esposo con libertad yo le puedo decir, amor, mira, tengo tal necesidad, quiero ir a ver a mi mamá. ¿Será que podemos revisar nuestro presupuesto familiar? ¿Y será que me permites ir con mi mamá? Y mi esposo libremente también, conociéndome a mí y conociendo mi necesidad como hija, me puede decir, mira, podemos hacer un sacrificio, podemos ver cómo hacemos, pero ¿qué crees? Sí, te puedo dejar ir a ver a tu mamá. Pero a un desconocido, yo no le puedo pedir nada. Por eso dice, si ustedes conocen a Jesús, ustedes le van a pedir a Él y Él les daría agua viva. Imagina si Él es capaz de crear algo, un agua viva, dice, agua viva. Si Él es capaz de crear que la vida, que el agua tenga vida dentro de nosotros, Él puede crear cualquier cosa que usted y yo necesitemos. Pero ¿sabe por qué también el ser humano a veces le cuesta tomar esta decisión de depender también de Dios? Y cuando dependo de Dios no quiere decir que me voy a ir a mi cama y voy a dormir, porque aquí dependo de fe. Yo dependo de la fe de Dios y Dios aquí me va a proveer. No, eso es pereza. Y a los perezosos Dios no los bendice. ¿Ok? Cuando hablo de eso estoy diciendo de que aunque usted y yo trabajemos, Dios dice que Él bendice el trabajo de mis manos. Amén. Por lo cual cualquier necesidad que yo tenga, Dios va a suplirla. Y Dios es Dios bueno. Amén. Entonces dice, le pregunta a la mujer, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. El ser humano, cuando los ojos espirituales no se le han sido abiertos, siempre ve las cosas naturalmente. Todo es natural. Y a veces el ser humano se llena la boca y también el corazón de orgullo en decir, porque yo era una de esas, a mí me costó. A mí me costó. Lo que tengo, a mí me costó. Y cuando yo conozco de Dios, yo cambio esa respuesta. Yo digo, gracias a Dios, que lo que ahora tengo es de la gracia, la misericordia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la inteligencia, la salud, las oportunidades las da Dios. Amén. Porque la vida luego cambia. Yo le decía a alguien cuando yo era más joven, llegué a tener muchos trabajos. Y aparte llegamos a estudiar en el extranjero, viajábamos de Honduras a Guatemala. Y viajábamos todos los meses, por una semana cada mes. Y teníamos trabajos, luego nació Dani Samuel, y Samuel teníamos que llevarlo también, siendo un bebé, a Ciudad Guatemala y poder continuar con los estudios. Pero Dios siempre fue fiel, siempre fue fiel. Y yo pensaba que soy fuerte, soy valiente, pero pasan los años y luego llegan algunas complicaciones como una escoliosis, donde a veces no tenía ni fuerzas. Esto para mí era demasiado pesado. Yo no podía sostener un bote con agua porque había perdido fuerzas en mis brazos.
pero también en mis piernas me costaba caminar. Y siendo una mujer que en un momento fue tan independiente, empecé a depender más todavía de Dios, que su favor iba a estar siempre con nosotros. Y vinieron más complicaciones como el pulmón también, pero no había recursos para poder continuar con especialistas para que me pudieran tratar el pulmón. Y Dios también tuvo que hacer una operación en el pulmón y cambiar el diagnóstico de un pulmón dañado a decirme: doctor, tú no tienes nada. Donde tener mis arterias tapadas, y Dios también tuvo que operar. Si conocieras, dice, si conocieras a quién tú le sirves, o si conocieras a quién es el que te ha llamado, con quién estás hablando, vas a tener una fuente de vida que va a correr en tu ser. Si conociéramos, y a veces nos cuesta mucho el poder dedicar tiempo y esfuerzo, porque conocer a alguien hay que dedicar tiempo y hay que continuar, y hay que aplicar también esfuerzo en nuestras vidas. Pero hoy tenemos muchos distractores, por lo cual a veces no tenemos tiempo para conocer al Señor. Y luego dice acá en el verso 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saltare para vida eterna. No es lo mismo que te regalen un vaso con agua que tengas una fuente en casa. Dice la palabra que el Señor se convierte en una fuente para nosotros, para no volver a tener sed jamás. ¿Por qué iba la mujer al pozo? Porque tenía sed. Y esta mujer, cuando ella escucha esta frase y le dice: mira, yo te voy a dar agua, pero esa agua te va a hacer que nunca jamás vuelvas a tener sed, porque es un agua viva dentro de ti y se va a convertir en una fuente, y esta fuente va a saltar para vida eterna. La mujer contesta: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Dame. ¿Por qué esa mujer le dice: dame de esa agua? Porque esa mujer estaba cansada. Había una necesidad física, pero yo la veo una necesidad emocional. Ella estaba cansada de ir a las 12 del mediodía. Estaba cansada de que no había nadie, no tenía con quién platicar, no era una mujer aceptada ahí. Y después, viendo otros puntos, esta mujer era rechazada. ¿Por qué era rechazada? Porque más adelante Jesús le dice: ok, pero llama a tu marido. Estaban hablando del pozo, del agua, y de repente le dice: llama a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Bien has dicho, mujer. ¿Se recuerda que le dije cuando vimos al Señor y empieza a sacar cosas? Y le dice: bien has dicho, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tuyo también. Y empieza a sacarle para avergonzarle. No, porque estaba cansada. Dice: porque estoy cansada de venir a sacar agua aquí. Cualquier cosa que nos causa cansancio físico, emocional, mental, espiritual, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Que Él tenga una conversación con nosotros. La Biblia tiene que ver con esas conversaciones de Dios con nosotros, del poder hablar con Él, que Él hable con nosotros. Pero a veces hemos aprendido, y no porque te lo enseñe, sino porque lo aprendemos, que solamente hablamos nosotros, pero no escuchamos a Jesús. Y le dice: ok, ya me dijiste que tengo 5 maridos.
La mujer le contesta: Señor, me parece que tú eres un profeta. Dios va a usar la palabra, las personas, para que te digan las cosas. A mí me ha pasado que de repente hay unas reacciones no correctas. Yo sin saber, a veces tenemos estudios, hablamos, leemos la Biblia y de pronto alguien se molesta porque piensa que yo sé algo. Piensa que lo que estoy diciendo es por alusión a esa persona. Uno de los principios en homilética es que jamás puedes preparar un mensaje para alguien. Nunca puedes preparar un mensaje pensando en alguien. Esto lo voy a preparar para tal persona y decírsela al púlpito. Dentro de esos principios es que tú no puedes preparar un mensaje para alguien, porque la palabra es la que habla a nuestro corazón. Esta mujer tenía una necesidad física, pero también emocional. Porque ¿cuántos maridos había tenido? 5. Y saben que cada relación que se tiene, y cuando esas relaciones se rompen, el que se va o el que se queda, se lleva parte de esa persona, se lleva sus secretos, se lleva sus intimidades, se lleva los recuerdos. Esa persona que se va y que en los momentos cercanos de intimidad se habló, se platicó pensando que eso era para siempre, las relaciones, y se llevó eso. Cuando se va, se lo lleva. Y eso es lo que genera ese dolor, eso es lo que genera esa separación, porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos casados nos volvemos una sola carne, el esposo y la esposa. Entonces cuando el esposo y la esposa se separan, hay un dolor de esa separación y cada quien se lleva lo suyo. Y esa mujer ya tenía 6 separaciones. Por eso estaba cansada de ir al pozo, cansada de que pasaba por una calle y le dije: quitan maridos, o destruye hogares, o qué sé yo, y le ponían etiquetas, y el rechazo. A lo mejor tenía que rodear el pueblo para llegar a su casa, porque ahí le iba a salir la vecina de la mujer de la segunda o del tercer matrimonio que se había metido ahí. Entonces ella sido golpeada. Por eso le dice: dame, por favor, dame. Y en la vida hemos sido golpeados en algún momento, rechazados por alguien, criticados por la gente. Y sabe, la gente no dimensiona cuánto dolor puede causar una palabra con ira. Porque las palabras no solamente son letras, no solamente son sílabas y frases. Las palabras traen emociones. Y esas emociones son las que invaden el corazón de las personas. Como madre, como padre, a veces podemos maldecir a los hijos y tal vez no le afectó tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Un esposo, una esposa que fue maltratado, porque hoy en día hay hombres maltratados también. Pero esas palabras y esas reacciones son las que calan más. Entonces esta mujer estaba fastidiada y tenía una necesidad emocional. Estaba vacía, porque llevaba 6 hombres. Estaba vacía y con 6 relaciones no encontró ser amada. Una relación no te asegura el amor, porque el amor es Cristo. Y es por eso que necesitamos decirle: Señor, yo quiero que me llenes tanto de ti, no para que estar deseando que alguien me ame, sino que estoy tan lleno de ti que yo soy capaz de amar a alguien. Porque dice que se va a convertir como una fuente de agua viva. Entonces usted y yo somos una fuente de agua viva, porque Cristo
¿Por qué cree que está tan saturado ahora las clínicas psicológicas? Porque las personas están buscando una respuesta. Están buscando que por qué reacciono como reacciono, por qué hago lo que hago y por qué siento lo que siento. ¿Por qué has tenido pérdidas en tu vida? ¿Por qué has tenido rechazo en tu vida? ¿Por qué has tenido maltrato en tu vida? ¿Por qué has tenido abandono en tu vida? ¿Por qué te han etiquetado en tu vida? Pero el Señor, si quieres sentar ahí donde te acostumbras a sentar a llorar, ahí donde te encierras, pero dice que Él te ve, porque dice que Él vio. Ahí donde acostumbras a ir a decirle lo mismo, que tal vez ya lleva años diciéndole lo mismo, y yendo tal vez la misma hora diciéndole lo mismo, y no puede ver que Él también se sienta ahí y te ve y te escucha y te quiere decir: yo tengo lo que buscas, yo tengo lo que sigues buscando, yo tengo lo que te sigues preguntando por qué eres como eres. Él te sigue diciendo que Él es la fuente para ti. Ese vacío Él la quiere llenar. Póngase de pie. Dice la palabra que cuando ella descubrió que Él había declarado todo lo que ella hacía y decía y lo que sentía, salió corriendo a decirle a los hombres y le dijo: vengan, que aquí hay alguien que me ha declarado quién soy. Cuando tú ya eres capaz de decir lo que el Señor ha hecho contigo, ya eres libre. La Biblia está llena de puros testimonios de hombres y mujeres imperfectos, que les conocemos sus intimidades, pero que nos bendicen a nosotros. Pero hoy en día, la gente que el Señor ha liberado no es capaz de decirle a otros que el Señor los ha liberado, porque todavía tienen vacíos, todavía siguen buscando en los pozos profundos de su pasado, siguen buscando en los pozos que requieren horas específicas, que requiere esfuerzo humano y que requiere esconderse para poder satisfacer la necesidad, como las drogas, como el alcohol, como la pornografía, pozos profundos que te pueden ahogar y matar si te quedas atrapado ahí solo. Esfuerzo que tienes que hacer para mentir y que no te cachen haciendo lo que no debes hacer. Pero el Señor en esta tarde te dice que Él es la fuente del agua viva. Te dice en esta tarde que Él está aquí, que se sienta contigo. No importa que sea la misma hora, pero Él se sienta contigo para verte, para escucharte, pero para liberarte. Dios en un sueño me decía un día, y es lo que Jesús vino a hacer. Llegaba a una junta anual de muchos pastores, y yo llegaba a la puerta. El presidente de los pastores me recibe ahí y me dijo: ¿qué pasó, Camila? Yo escuché la voz del cielo que entraba por mi oído y salía por la boca, y me decía: la iglesia necesita ser sanada y ser liberada. Y Jesús vino a sanar y a liberar. Amén. Y es por eso que necesitas sentarte a ese pozo, hablar
lo vas a arreglar. Yo llegué a esa conclusión y yo no podía reparar mi pasado. Yo no podía regresar a mi pasado y repararlo. Yo no podía volver ahí. Por mucha regresión que les hagan, no puede, no se puede. Pero sí puede el Señor arreglar tu presente y mejorar tu futuro. Porque el futuro y este presente de hoy será tu pasado de años después. Pero hoy toma una decisión. Hoy, para que cuando tu futuro no quieras meter a este que hoy es presente y que se convertirá en pasado, lo quieras reparar, porque no vas a poder volver. Pero si ahora decides, no va a haber necesidad de querer volver a este día, sino que serás una fuente